TVX Canal 16, una televisión diferente. XHBX, La Grande de Tabasco, y Canal TVX presentan Tercer Estado, un programa de análisis y comentarios políticos, económicos y sociales. Aquí, usted y nosotros analizaremos el tema que a todos los tabasqueños y mexicanos nos interesan. Con ustedes, el panel de este día, los periodistas Abiud Pérez Solán y Marichuy Castillo, acompañándolos el abogado Osvaldo Bocanegra López y desde luego nuestro invitado de este día. ¡Comenzamos! ¡Ay! 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 La ineficiencia por parte de las autoridades ha tenido como consecuencia que los habitantes de Tabasco busquen hacer justicia por su propia mano. Y es que en lo que va de este año se han triplicado los linchamientos en comparación con las cifras del 2015, donde fueron 29 personas castigadas por la multitud. La falta de capacidad de las autoridades para proporcionar seguridad a los ciudadanos ha tenido consecuencias trágicas, como ocurrió en febrero en la colonia La Manga, cuando un presunto violador fue linchado a golpes y machetazos por habitantes, quien junto con otra persona presuntamente intentaron violar a una menor de edad. Y ahora, en el caso más reciente, un grupo de 5 empleados de la empresa encuestadora Simo Consulting fueron retenidos y golpeados luego de ser confundidos con delincuentes en el municipio de Centla, donde según la fiscalía se vieron involucradas 500 personas en el intento de linchamiento. Lamentablemente, día con día se dan linchamientos en todo Tabasco. A pregunta expresa sobre el número de casos de linchamientos documentados en Tabasco hasta la fecha, el fiscal Fernando Valenzuela Pernas dijo desconocer cuántos se han dado, aunque reconoció que son varios los casos. El secretario de Gobierno, Gustavo Rosario Torres, condenó la agresión ocurrida en Centla e informó que se iniciaron las investigaciones para sancionar a los autores materiales e intelectuales. ¿Habrá castigo para quienes buscan justicia por su propia mano ante la falta de capacidad de las autoridades? Hoy, en Tercer Estado, hablaremos de este tema. Esto es Tercer Estado. Nos escuchamos en la radio a través de XHBX en el 89.7 de su FM y por canal tvx.com y por redes sociales. Es Facebook Tercer Estado BX, Twitter Tercer Estado BX y el teléfono aquí en el estudio 315-8600. Saludo como siempre a la maestra, periodista y abogada Marichuy Castillo y a mi compañero Osvaldo. Hoy vamos a tocar un tema muy delicado, muy doloroso para todos, para nuestra sociedad, principalmente porque en alguna parte, en alguna familia ha llegado el dolor, el de ese dolor que provocan la confusión, las injusticias, la pobreza, la miseria, todo lo que va apegado a la delincuencia. El Estado ha sido rebasado, no cabe la menor duda. El país arde y lo quieren tapar el sol con un dedo. Desafortunadamente, intereses políticos han permitido en algunas regiones y algunos estados que se formen grupos que al final de cuentas, con el pretexto de poner justicia, también se cometen en delincuentes. Hoy en Tabasco ha crecido desafortunadamente el delito de linchamiento. Vemos la preocupación del Estado, el gobernador, el secretario de Gobierno, el fiscal, han hablado al tema luego de que en el municipio de Centla, exactamente en Vicente Guerrero, sucediera un hecho lamentable, donde ciudadanos, en medio de la confusión y asusados por vándalos, prácticamente lincharon a 5 trabajadores de una empresa encuestadora. Pero ese mismo día, en Cárdenas, en Cunduacán y aquí mismo en el centro, se estaba dando el mismo delito. Y sin embargo, se difundió en redes sociales el caso de Centla, que pasó
a ser parte del señalamiento de este Estado. Este Estado que el mismo investigadora y del INEGI ha dicho es el municipio más peligroso de la República Mexicana. ¿Y por qué es más peligroso? Porque somos primer lugar en secuestro, primer lugar en homicidios, primer lugar en asalto a casa habitación y diariamente se cometen tantos delitos. Ante esto ha habido una confusión, ha habido tanto, pero tanto problema que empezaron a surgir justicia por propia mano. Estamos metidos en un gran lío. ¿Cómo hacerle? ¿Cómo vamos, Mari, a salir de esto? ¿Cómo podemos, Oswaldo, de alguna manera resolver un problema que nos ha rebasado? La inseguridad y que ahora se complica con estos linchamientos donde en la mayor de los casos logran atrapar a un vándalo, pero suceden injusticias como las que vimos que este primer día de la semana sucedió en Centla. Mari. Buenas tardes, compañero Osvaldo. Como siempre es un gusto compartir este espacio con ustedes y en efecto, antes de pasar de lleno a hablar sobre estos acontecimientos tan lamentables en donde no solo se enluta a familias que a veces tienen la culpa y a veces no también, el diccionario de la Real Academia Española define como linchamientos, actos de ejecución sin que medie un proceso. Se habla también de que quienes participan en esto de los linchamientos son muchas personas, tumultuario pues el delito que se atribuye a esta palabra, los linchamientos. Las estadísticas, como ya lo señalaba Sabido y como veíamos en la reseña también, es impresionante en la República Mexicana estos actos que pueden catalogarse también como barbaries. Son el resultado de una gran amalgama de problemática ante la falta de empleo, la inseguridad que se vive en todo el mundo. Tabasco no es una isla tampoco y bueno, pues nosotros resentimos ese problema que se vive a nivel nacional, a nivel internacional también, y que como ya lo señalabas también, Abiud, bueno, pues este último acontecimiento del municipio de Centla pone a la entidad de nuevo ante los ojos del mundo como gente que ya no entiende de razones, como un problema en donde el Estado en efecto ha sido rebasado por la población, que a pesar de que las autoridades, bueno, pues están poniendo todo de su parte, pareciera que, pues como el clásico de Gabino Barreras, ¿no? Ya no entienden de razones, pero es precisamente ante la impotencia de que quienes tienen a su cargo el cuidado de la ciudadanía, no hay modo que puedan resolver este asunto. Oswaldo. Buenas tardes, saludarte, Abiud, y gracias por acompañarnos, Marichuy. Es muy preocupante y alarmante para el gobierno del Estado este problema del linchamiento o levantamientos o sublevaciones, en estos casos ya aisladas de grupos sociales, y que se están dando en casos en colonias o en comunidades de rancherías donde existe un enorme rezago y grave grados de pobreza. Según encuestas de desarrollo social, la Secretaría de Desarrollo Social Federal, Tabasco está en unas cifras muy preocupantes en cuanto a la situación económica y social. Somos más de 2.5 millones de habitantes en el estado, de los cuales 800,000 personas padecen de carencias sociales elementales, como de canasta básica, problemas de vivienda, no cuentan con los indispensables para ocupar una vivienda digna. Y en el municipio del centro es el primer, la capital del país, es el que ocupa el 80% de decadencia y lo que tiene que ver con la problemática de la situación económica en el seno familiar. Hoy el problema y de esto no saben absolutamente nada las fracciones parlamentarias en el Congreso, no han querido levantar la voz, no ha sido noticia. Usa el gobierno del Estado la noticia del linchamiento como herramienta de distracción social, o puede ser de que sea preocupante para el Estado para ir deteniendo y ir intimidando a la población para que tome sus precauciones, porque serían perseguidas con castigo, con todo el peso de la ley, a las personas que propicien
o que realicen ese tipo de linchamientos, que es justicia por propia mano. El artículo de la seguridad social, el artículo 16 constitucional, establece de que en cierta parte, en los delitos en su momento que sean descubiertos por flagrancia, pueden las personas, los ciudadanos, acudir a detener a las personas, al asaltante, al que está cometiendo un delito, para privarlo de su seguridad, pero no para hacer justicia por su propia mano. Hoy las autoridades tabasqueñas han fallado en la promoción de la prevención del delito, han fallado en la promoción y la divulgación de las medidas y los alcances de la seguridad social. Hoy los partidos políticos están brazos cruzados en cuanto a la problemática de la decadencia del desarrollo económico-social en Tabasco, y que eso tiene mucho que ver con el núcleo familiar. Lamentablemente en las familias hay desempleo, no existe el ingreso de la canasta básica, existe una gran crisis económica. Esta estrategia económica del gobierno federal, y que fue avalada por las fracciones del PRD, el PAN, llevó a la decadencia económica de las familias, que está propiciando este conflicto en el seno de los hogares, que está generando violencia familiar, está generando una grave afectación psicológica a los niños y adolescentes. Y bueno, ¿de qué manera solucionar esto? Pues de esa forma es que se va a brotar y va a haber un menester, una expresión de desahogo en las comunidades más rezagadas de esos municipios. Pasó en Allende y pasó en lo que es el municipio de Centla. Y le dan... Pero Oswaldo, sí. Quisiera entender que tu comentario va más encaminado a que la pobreza es el factor de mayor importancia para este tipo de delitos, Sí. ¿no? Nos gustaría que siguiéramos comentando sobre el tema, Sí. Porque yo creo que sí es factor importante, pero la impunidad y la indiferencia y la incapacidad de las autoridades creo que es de mayor responsabilidad en el caso. Vamos a regresar después de estos anuncios para seguir abundando sobre el tema. Bueno. Marichuy, estamos en Tercer Estado y nos vemos como siempre en el canal TVX, y nos escuchamos en la radio a través de la XHBX en el 89.7 de su FM. En un momento regresamos. Tercer Estado. Tercer Estado. TVX Canal 16, una televisión diferente. No te pierdas martes y jueves Tercer Estado, Tercer Estado, Tercer Estado, un programa de análisis y comentarios políticos, económicos y sociales. Aquí, usted y nosotros analizaremos el tema que a todos los tabasqueños y mexicanos nos interesan, con el periodista Abiud Pérez Solán y el abogado Oswaldo Bocanegra López. Tercer Estado, Tercer Estado, Tercer Estado. No te lo pierdas. 89.7 La Grande FM. La Grande FM. La radio que despierta tus emociones. La radio que despierta tus emociones. La radio que despierta tus emociones. Y va más allá de tu imaginación. Comunicación total. La única radio en Tabasco está donde tú estás. Está donde tú estás. La Grande FM es tu radio. Su amigo Luis Valencia Thomas les invita a sintonizar Fuente de Vida Eterna, ofreciéndoles un remanso espiritual con mensajes de amor, paz y esperanza. Acompáñenos los sábados a las 3:30 de la tarde en el programa Fuente de Vida Eterna.
TVX, Canal 16. Una televisión diferente. Tu opinión es importante. Márcanos al 315-8600 y 315-6223. Continuamos. Tercer Estado. Ya estamos de regreso en su programa Tercer Estado. Nos vemos por el canal tvx.com y nos escuchamos en la radio a través de XHBX 89.7 de su FM, La Grande de Tabasco. Como siempre, Oswaldo, Marichuy, un servidor Abiud Pérez Solán, tratando los temas que a usted y a nosotros nos interesan, tratando de aportar algo para resolver la problemática de nuestra entidad. Hoy estamos debatiendo sobre el tema los linchamientos, un delito que crece, un delito que ha sido señalado, pero que como tú dices, Oswaldo, entra en la polémica de que la pobreza de alguna manera es primordial en la consecuencia de este delito. Yo como coincido con la maestra Marichuy, ni todos los pobres son buenos, ni todos los ricos son malos. Desafortunadamente nos han vendido esa idea, la ignorancia, que es totalmente diferente. Es como cuando vemos a una persona humilde, pero bien vestida. Bien vestida no quiere decir que cargue una camisa de marca, no quiere decir que cargue unos zapatos de marca o un cinturón, simplemente presentable al lugar que va. Eso le da un lugar como en la sociedad, y también lo mismo pasa en este tipo de situaciones. Ni todos los pobres, ni todos los ricos son malos. Simplemente lo que sí para mí es primordial es la impunidad, la indiferencia, la incapacidad y sobre todo ese daño que nos han hecho de no exigir, de no ser mano dura para la educación. Tabasco es uno de los estados con el peor índice en educación. Somos de los últimos, casi con Oaxaca y Chiapas, unas entidades totalmente pobres. Eso sí nos afecta, pero la pobreza no lo creo. Lo que sí creo que es la impunidad. Desafortunadamente, como yo recuerdo un hecho trágico, Mari, que me impactó mucho allá cuando éramos jóvenes en la preparatoria, vimos aquella película de San Miguel Canoa en Puebla. Canoa. Ahí vimos cómo es un linchamiento. Aquellos jóvenes estudiantes, cuando estaba la efervescencia de que señalaban de comunista a los que pensaban diferente al gobierno, que hoy son los que gobiernan. Qué triste, qué lamentable, y son peores que los que gobernaban en aquella época. Así que como estos jóvenes van a hacer una investigación a Puebla, al Popocatépetl, y alguien se le ocurre al cura del pueblo que solamente porque venían con su mochila y eran jóvenes, eran comunistas y venían a tomar el pueblo. Los masacran, vimos. Así que esto ha sido siempre. Acuérdate, Mari, el caso de Fuente Ovejuna. ¿Quién mató al comendador? Impresionante lo que decías sobre la película, que yo creo que es un referente en la vida nacional del país, y que además, bueno, no lo sé, pudiera ser también, que mucha de la gente que ha tomado esta determinación o imbuidos en el momento del coraje, de la desesperación, actúen de la manera como hemos visto que han acontecido los últimos hechos en relación a los linchamientos. No lo sé, a lo mejor alguien de ellos vio esa película y pudo haber influido también en eso, aunque no lo creo, pero bueno, en efecto, esta película, que da para pensar muchísimas cosas también, es uno de los referentes, insisto, cómo se dan los linchamientos. Decía Osvaldo que no han intervenido los dirigentes. Yo tengo información que cuando menos el del Revolucionario Institucional, Miguel Ángel Valdivia, el del Verde Ecologista también, Federico Madrazo, han alzado la voz. Leticia Palacios, que es una diputada independiente, incluyendo también a funcionarios de la actual administración, que han dicho, como el secretario de SDET, Gustavo Rosario, ha señalado que este tipo de acciones en donde Tabasco vuelve a estar en los escenarios nacionales por
desgraciadamente factores que no son favorables a Tabasco. Inhibe también las inversiones, la llegada de turistas, y todo eso influye también en el descrédito de la entidad y aleja también la posible llegada de capitales que, bueno, muevan la economía que tanta falta le está haciendo al Estado. No es la medida correcta. Los linchamientos también son un asunto mediático, porque hemos visto que algunos actores han levantado la voz para buscar los reflectores también, sobre todo los actores políticos, pero lo que hay que recordar es que aquí en Tabasco ya se llevan varios meses con estos acontecimientos y, bueno, la exigencia de la gran mayoría de la ciudadanía es que las autoridades tienen que hacer algo. Ha señalado el procurador en este último asunto que van a ir con todo el peso de la ley, pero son 600 gente las que participaron allí. ¿Van a encarcelar a las 600 personas? Sería muy temerario de mi parte decirlo, pero te apuesto lo que tú quieras que no van a meter preso a nadie, por la sencilla razón de que esas comunidades son beligerantes, son comunidades en donde se caracterizan precisamente por la protesta violenta. Por eso allá el perredismo ha tomado fuerza, porque fueron escuela de la violencia, de la protesta, a veces con razón y a veces sin razón. Pero acusar y decir que están investigando a 500 gentes por un delito que no deja de ser menor, que no deja de preocuparnos, pero la verdad, el Estado arde. Y arde porque han dejado crecer, porque no hay capacidad para aplicar la ley, más ahora que estamos en este nuevo proceso penal acusatorio, donde ya vimos los fiscales, la policía, los jueces tienen demasiada ignorancia sobre cómo aplicar la ley. Pero, como tú decías, Osvaldo, y te interrumpimos, ¿no? Sí, la pobreza. Es cierto que somos un estado con muchas carencias, pero quiero decirte que yo nací aquí, soy de un municipio muy rico, no por la cuestión petrolera que hoy nos afecta muchísimo, no, por sus recursos naturales. Somos un municipio con mucha agua, y donde hay agua hay comida. Fuimos un municipio rico, siempre, y no tan rico como Comalcalco, Cunduacán o Cárdenas o Huimanguillo. Son otra economía, pero para que veas, los delitos allá eran mínimos, pese a que el trabajo en la zona era la pesca y la agricultura. Eso era la base. Cuando viene la explotación petrolera, viene de la mano de dos asuntos muy delicados: la prostitución, primera mano, y luego la corrupción, que nos está dando ahora muy duro, cuando la gente que vino ya no encuentra empleo y se queda a delinquir. Y entonces un municipio que era pobre no cometía tantos delitos. Ahora que tiene riqueza, nos vemos involucrados en esto. Mari, vamos a seguir, Osvaldo, ahorita con este tema, pero vamos a este corte. Les recuerdo que estamos en su programa Tercer Estado y nos escuchamos en la radio a través de la XHBX en el 89.7 de su FM, y nos vemos por canaltvx.com. En un momento regresamos. Tercer Estado. TVX, Canal 16, una televisión diferente. No te pierdas martes y jueves
Tercer Estado, Tercer Estado, Tercer Estado, un programa de análisis y comentarios políticos, económicos y sociales. Aquí, usted y nosotros analizaremos el tema que a todos los tabasqueños y mexicanos nos interesan, con el periodista Abiud Pérez Solán y el abogado Oswaldo Bocanegra López. Tercer Estado, Tercer Estado, Tercer Estado. No te lo pierdas. 89.7 La Grande FM. La Grande FM. La radio que despierta tus emociones. La radio que despierta tus emociones. La radio que despierta tus emociones. Y va más allá de tu imaginación. Comunicación total. La única radio en Tabasco está donde tú estás. Está donde tú estás. La Grande FM es tu radio. Su amigo Luis Valencia Thomas les invita a sintonizar Fuente de Vida Eterna, ofreciéndoles un remanso espiritual con mensajes de amor, paz y esperanza. Acompáñenos los sábados a las 3:30 de la tarde en el programa Fuente de Vida Eterna. TVX Canal 16, una televisión diferente. Tu opinión es importante. Márcanos al 315-8600 y 315-6223. Continuamos. Tercer Estado. Hoy te paso. Ya estamos de nuevo con ustedes en su programa Tercer Estado. Nos escuchamos en la radio a través de la XHBX en el 89.7 de su FM y nos vemos por canaltvx.com. Estamos con el tema linchamientos, un delito que crece y que las autoridades no pueden parar y se preocupan y hay amenaza de que se aplicará todo el peso de la ley, pero nos queda muy claro que sería imposible. Si no pueden detener a un raterillo, no creo que metan a 500 personas como las que participaron en este delito en el municipio de Centla, en Vicente Guerrero. No lo creo, pero no deja de preocuparnos, Mari. La creciente de este delito es verdaderamente espantoso. Los números a la alza. En efecto, Abiud, y es que fíjate que en nuestra entidad, de acuerdo a un informe de UTAP, se cuadruplicó el número de linchamientos contra probables responsables del delito de robo en el Estado. Al cierre del mes de mayo, pues habían más de 70 personas sometidas por pobladores. Fíjate, nada más en el lugar de los hechos. ¿Quién encabeza este tipo de acciones? El centro. La lista de linchamientos al registrar 19 casos. También de enero a mayo son 49 asuntos de penosos incidentes donde se han visto implicados más de 69 probables responsables. Van 49 linchamientos en Tabasco y la lista la encabeza con 19 casos la capital del estado, le sigue Cárdenas con 12, Comalcalco con 5, Huimanguillo 4, Palancán y Paraíso 2, Cunduacán, Zapata, Macospana y Tenosique, con un problema de estos que se han registrado en estos lugares. También es lamentable que en este año han sido asesinados 2 probables responsables de la comisión del delito de robo, porque la gente se encuentra al borde del hartazgo, ya que pues las autoridades no le brindan la seguridad que se debe que tienen la responsabilidad de hacer. También en el año pasado se registraron de 10 a 12 casos de linchamiento, a diferencia de en donde los números siguen aumentando, y también se asevera que la sociedad tabasqueña se encuentra harta.
En lo que va del año han ocurrido además alrededor de 143 manifestaciones contra la administración por diversas cuestiones, dentro de que la principal demanda es la falta de seguridad policíaca, la falta de quienes tienen la responsabilidad de cuidar precisamente a la ciudadanía. No ha dado resultado, las acciones que se han emprendido al parecer pues no tienen la eficaz con la que deberían de presentarse, y vemos que por desgracia estos delitos al parecer quedan impunes, y la prueba la tenemos con este chico que matan en las gaviotas, que lo queman. ¿Y dónde quedó ese asunto? El de la calle Mina también. ¿Dónde están los responsables de eso? ¿Qué han dicho las autoridades al respecto? Hasta ahorita no ha pasado nada. Nada más termino, discúlpame tantito, en relación al último acontecimiento, el señor encargado de la información en el Estado, el licenciado Gustavo Rosario Torres, no permite que se le cuestione, no permite que se le pregunte, solamente da la conferencia de prensa, no hay preguntas, y entonces quedan muchísimas interrogantes sobre ese asunto. ¿Qué ha pasado con los que platicábamos hace un momentito? ¿Dónde están los responsables? Alegan que en el caso Centla hay algunas personas que son las instigadoras, que son las que empujan a la gente para cometer este tipo de acciones, pero es que se habla también de la participación de toda la población. ¿Van a detener a 4 o 5? ¿O cómo va a estar el asunto ahí? Y las demás, porque una cosa son los que instigan, pero los que cometen realmente el delito son otros. Sí. Fíjate que ahorita que estabas hablando de números, Mari, noté que en desacuerdo estaré con la opinión del amigo Oswaldo cuando nos dice que la pobreza es el factor más importante. Uno de los municipios más pobres del estado de Tabasco es Jonuta, también Tacotalpa, Nacajuca. Y fíjate que sin embargo, Comalcalco, Paraíso, Cárdenas y Centro gozan de una riqueza económica y un nivel mucho más alto que en Jonuta, donde no registramos ninguno de estos delitos, ni en Tacotalpa. Sí hay en Tenosique y Balancán 1, fíjate, nada más. ¿Qué es lo que está pasando? Creo que ahí, más que la pobreza, es que la gente está harta de ver que el delincuente comete el delito y por una puerta lo meten, pero por la otra sale por la falta, te decía, que tienen de preparación quienes se tienen la obligación y la encomienda de procurar e impartir justicia en una entidad. Yo sí también estudio los problemas de la pobreza, pero no me convence mucho de que sea el factor primordial en este caso. Hay investigaciones, Osvaldo, relacionado con este asunto del factor de la pobreza que pudiera ser generadora de cometer este tipo de delitos, pero son los mínimos, es un 10%. Y una estadísticas de la Universidad Nacional Autónoma de México, 10% influye la pobreza. O sea, no es el detonante pues de lo que estamos platicando. Influyen muchísimos factores en los que, bueno, pues habría que coadyuvar entre todos, porque no solamente también es la falta de seguridad por parte de las autoridades, la gente también tiene que tomar ya en serio lo que está aconteciendo y volver a lo de antes, Javier Osvaldo. Bueno, yo sé que ustedes son muy jóvenes, pero recordarán también cuando la ciudadanía se reunía para proteger sus calles, sus colonias, cuando el policía del barrio era el conocido de nosotros y estaba verdaderamente al pendiente de lo que acontecía en tu lugar, porque él pasaba a formar parte de la familia de esa calle, de esa colonia. Y ahorita, por ejemplo, tú llegas a una colonia y dices, ¿puedo dejar mi carro aquí? Y estás cerca de la caseta y dices, no, porque el policía va a saber cuánto tiempo te vas a tardar y es el mismo que avisa. Mejor no, a ese grado hemos llegado también de desconfiar de las autoridades. Ese sistema que tú dices se implementó, pues ahora con coincidencia de que están las Olimpiadas en Brasil, se implementó hace 5 años con el conflicto que había en las favelas. Era intocable, había impunidad, rebasaban a la ley. Era una comunidad o una zona de la capital de Brasil llena de drogadicción, de delincuencia, de drogadictos, venta de drogas, prostitución.
Y bueno, la forma en que el gobierno de Brasil implementó una medida muy buena fue de que creó la figura de policías pacificadores. Estos entraban a las favelas para volverse amigos y vecinos de los que rodeaban esas zonas de conflictos y de estricta o decadente situación, y de esa forma ellos después les daban la noticia o les pasaban y les filtraban lo que eran los medios para decirles quiénes eran las personas que se estaban dedicando a ciertos actos ilícitos. Era una medida. Y las medidas que se toman ahora, que si tú dices los policías de barrio, las colonias que se agrupaban, pues si las colonias ahora es lo que están haciendo, pero existe ese descontento de impunidad, es una forma de desahogo social. Y hoy lo que preocupa al gobierno del Estado es de que este grupo vulnerable, que es la pobreza, que es la marginación, que son los que están cansados de ese hartazgo, impunidad y deficiencia de los cuerpos judiciales de la ley, no están cumpliendo con su trabajo. Por eso se organizan y ya ponen mano dura sobre los delincuentes y los que están cometiendo ese tipo de delitos. Yo también estoy en contra del linchamiento, de que se tome la justicia por la propia mano, pero el gobierno del Estado está fallando enormemente en estrategias, no tiene visión. El fiscal del Estado no está implementando los programas político-mediáticos para frenar ese tipo de violencia en el seno de los adolescentes y de los niños que están creando y que están percibiendo y que están adoptando esa figura, porque ellos de por sí van a imitar lo que los adultos hacen. Una de las medidas eficientes sería, en esos momentos, es que las autoridades, la Procuraduría, Fiscalía del Estado y Seguridad Pública implementen un proyecto en el que involucren a todos los delegados de todas las colonias y las comunidades para darles lo que es la capacitación en cuanto a las medidas de seguridad. Si en esos casos que se suscitó en Allende, en ciertas colonias o también como en Gaviotas, hubiera acudido a la máxima autoridad administrativa, que era el delegado municipal, hubiera puesto orden, hubiera dado las delimitaciones, hubiera previsto de que hubiera prevenido tal situación, hubieran cosas sido diferentes. Hoy necesitan las autoridades del ayuntamiento hacer un convenio de colaboración con la Procuración, la Fiscalía del Estado, y con el Poder Judicial y la Seguridad Pública para capacitar a los delegados municipales para que tengan voz y mando sobre las medidas cautelares que se debe hacer la comunidad ante un delito. Y la Me parece muy interesante tu propuesta. De eso se trata, de hacer propuestas, ojalá y las escuchen. Claro. Porque lo que decías hace rato, Mari, en cuanto a los dirigentes políticos, a los legisladores y quienes han salido a comentar sobre el tema del linchamiento, yo los escucho acusando y exigiendo al gobierno, pero no los escucho con una propuesta. Excelente. Y este asunto no es tan fácil, ni podemos dejar al gobierno solo. Es responsable, desde luego que tiene la responsabilidad, pero no lo podemos dejar solo. Es un asunto, como tú bien decías, en la que tenemos que participar todos, Mari, como decías, del policía de barrio, con la participación de la sociedad, pero el gobierno, a través de sus instancias, tiene que escuchar a esta sociedad que está desesperada. Los linchamientos es un desahogo que desafortunadamente es un delito grave donde a veces pasan injusticias. Yo soy de los que creo, Mari, que todo aquel que comete un delito, que todo aquel que es capaz de quitarle la vida a otro, que es esos que se meten a una casa y matan a una familia, han perdido todos sus derechos humanos, no los deberían de tener. ¿Cómo es posible que los vamos a tratar también después de lo que hicieron? En ese momento ellos habrán perdido su conciencia de seres humanos. Pero el policía, volviendo al caso de La Manga, que no se hizo tanto escándalo porque al fin y al cabo era un delincuente, pero estos de Centra son representantes de una empresa muy importante que la Secretaría de Gobernación ordenó en el momento que se resolviera el asunto, ¿sí? Aquí en este país te tienes que arrodillar ante los altos mandos de la política, como lo hizo esa madre desesperada ante el secretario de Gobernación. Impresionante las acciones, ¿sí? Esas que Entonces, vemos, ¿no? En ese momento que se arrodilla la señora, llora y explica su problema.
el aparato del sistema, porque tenemos todos aquí, ellos Así saben es. quiénes somos, qué hacemos. Hoy en día todos somos públicos. En ese momento se echó a andar la maquinaria y en menos de 12 horas la muchacha estaba rescatada en Ecatepec, donde localizaron la guarida, y un juez que para que te dé una orden de cateo tardan, la otorgó en menos de 2 horas. Viajaron el equipo de élite de gobernación y rescataron. Entonces, en este país todo se puede, nada más que quieran las autoridades y que escuchen a este pueblo desesperado. Así es. Lo que no se vale, y lo que decíamos también, es que los linchamientos en efecto son acciones fuera de la ley. Y como dicen las autoridades, y creo que coincidimos todos con ellos, no hay justificación, pero lo que tienen que recordar también es que no hay justificación para las altas tasas delincuenciales. Sí, tampoco. Estamos en Tercer Estado, nos estamos escuchando en la radio a través de HBX en el 89.7 de su FM, La Grande de Tabasco, y nos estamos viendo por canaltvx.com. Regresamos. En un momento regresamos. Tercer Estado. Tercer Estado. TVX, Canal 16, una televisión diferente. No te pierdas martes y jueves, Tercer Estado, Tercer Estado, Tercer Estado, un programa de análisis y comentarios políticos, económicos y sociales. Aquí, usted y nosotros analizaremos el tema que a todos los tabasqueños y mexicanos nos interesan, con el periodista Abiud Pérez Solán y el abogado Oswaldo Bocanegra López. Tercer Estado, Tercer Estado, Tercer Estado. No te lo pierdas. 89.7 La Grande FM. La Grande FM. La radio que despierta tus emociones. La radio que despierta tus emociones. La radio que despierta tus emociones. Y va más allá de tu imaginación. Comunicación total. La única radio en Tabasco que está donde tú estás. Está donde tú estás. La Grande FM. Es tu radio. Su amigo Luis Valencia Thomas les invita a sintonizar Fuente de Vida Eterna, ofreciéndoles un remanso espiritual con mensajes de amor, paz y esperanza. Acompáñenos los sábados a las 3:30 de la tarde en el programa Fuente de Vida Eterna. TVX, Canal 16, una televisión diferente. Tu opinión es importante. Márcanos al 315-8600 y 315-6223. Continuamos. Tercer Estado. Ha instruido a la Secretaría de Gobierno desde un principio a hacer todo lo necesario para que prevalezca el Estado de Derecho. Eso significa que todo mundo se debe ajustar a las normas legales correspondientes. Hemos tenido algunos eventos, pero ninguno de la magnitud como la que empezó a desarrollarse el día de ayer
en el poblado de Zaragoza, en dos partes. Primero en el poblado Cuauhtémoc, en una colonia Lázaro Cárdenas, y luego en el poblado Zaragoza, donde se concentraron a 3 de 5 jóvenes encuestadores que trabajan para una empresa que se llama Simo, con S, y que se dedica a hacer estudios de opinión. Ninguno de los jóvenes que se encontraban concluyendo su trabajo a principios de la noche y ya dispuestos a regresar a la ciudad de Villahermosa, estaba realizando ninguna actividad como las que ellos suponían. Los habitantes... Ya estamos de vuelta aquí en Tercer Estado y nos escuchamos en la radio a través de la XHBX en el 89.7 de su FM, La Grande de Tabasco. Seguimos con el tema del linchamiento. Escuchábamos al secretario de Gobierno, licenciado Gustavo Rosario Torres, que decía que en el estado de Tabasco todos nos tenemos que someter al Estado de Derecho. Y eso es más que claro. Para eso se hicieron las leyes, para respetarla, para resguardar la buena convivencia de la sociedad. Pero, ¿cómo es posible que se hable del tema nada más de Centla, cuando ese mismo día hubieron 3 linchamientos, uno en Cárdenas, otro en Cunduacán y otro aquí en el centro? Entonces, es lamentable lo que pasó allá, pero acá también, aunque allá eran gente que no estaban relacionados con la delincuencia. Sí, hay razón y nos tenemos todos que someter al Estado de Derecho, pero las autoridades son las responsables de cuidar que se respete la ley, que se respete la vida de los ciudadanos y sus intereses. Mari, ¿qué le podemos proponer al Estado, Mari? ¿Cuál es la posibilidad también de que la ciudadanía participe, de que las autoridades pues cumplan con la tarea que a ellos les toca? Mientras más tiempo pase, para que regrese la seguridad a los ciudadanos, más probable será que las comunidades, tanto rurales como urbanas, pues monten sus propios operativos de aprehensión de malhechores. Y mientras las autoridades sigan actuando de manera ineficiente en los procedimientos para juzgarlos, las organizaciones sociales, la ciudadanía tomará el control y les dará sentencia. Así, al paso de los años, el poder atrapar y castigar a los criminales será cosa de los ciudadanos. Cuando el Estado por fin pueda avanzar en cuestiones de seguridad y quiera recuperar su autoridad para aprender y procesar a quienes violen la ley en las zonas donde donde ya se haya organizado este tipo de acciones, pues menos probable será que las autoridades retomen el control. Hay que recordar aquellas famosas brigadas donde la gente tomó el control en Michoacán, creo. En Michoacán empezaron. Que incluso hasta se armaban, siguió Guerrero, y hasta ahorita, la verdad, no sabemos si han logrado retomar el control. También el caso de Oaxaca. Exactamente, y aunque la ley respalde a las fuerzas del Estado, los habitantes se legitimarán a sí mismos y el Estado luego tendrá como enemigos, como sucedió ya también, a los ciudadanos, cosa que pues obviamente no es política ni electoral, ¿no? También las ejecuciones tienen un punto de no regreso y este será aquel en que las autoridades prefieran usar todo el aparato judicial para investigar, procesar y sentenciar a los linchadores. Las autoridades tienen que darle una seguridad verdadera a la ciudadanía para que pueda confiar en ellos y para que Tabasco no tome los ejemplos de Michoacán, de Guerrero y lo que acaban de señalar ustedes de Oaxaca, ¿no? Urge en verdad que quienes tienen el control del Estado y de la seguridad de la gente lo den a conocer, le proporcionen a la población esa seguridad, porque pues hemos visto que estos, por desgracia, ya están siendo rebasados. Sí, hoy la analogía de ese tema del linchamiento tiene mucho que ver con la manipulación social de los medios y de las autoridades sobre los aparatos de la comunicación social, que son los que emiten la primera plana o la noticia que sea primicia en todo el estado.
Tenemos por un lado las noticias de las cuentas públicas en el Congreso, y por eso también le convenía al gobierno del Estado, de cierta forma, desviar la atención pública de los comunicadores y de los consumidores de los medios de comunicación para tener una distracción social. Sabemos muy bien que uno de los principales que representa la autoridad en este Estado son aficionados a la lectura de Noam Chomsky, y una de las herramientas para tener esta manipulación social es la distracción. Es muy triste que la inmoralidad de la comunicación social del Estado caiga en ese tipo de prácticas. Y es que muy bien sabemos que en las teorías tratadistas de la teoría del Estado, los grupos conservadores que tienen intervenidos a los reformistas y a los grupos revolucionarios van a tener la tarea primordial de la práctica maquiavélica del divide y vencerás. Y de esa forma, pues no se van a preocupar en que esos grupos de fuerzas políticas que buscan el bienestar social exista algún cambio. Y si hoy el Estado de Tabasco se ve aglutinado, se ve pues ahogado y busca un desahogo en cuanto a dar una impresión, un menester, un tipo de protesta ciudadana, en ese caso que se está dando en las colonias, pues claro de que le preocupa mucho al gobierno del Estado de que no venga alguna fuerza política a querer implementar o promocionar lo que es la sublevación social y la protesta ciudadana en cuanto a la problemática de la que está viviendo el Estado: seguridad social, economía, desempleo e impunidad de todas las áreas y factores del gobierno del Estado en cuanto a sus esferas municipales y estatales. Mira, sí, sobre el tema de la inseguridad que va de la mano con, o más bien la que propicia este delito del que estamos comentando, el linchamiento, yo veo muy lejos, no quiero ser pesimista, sí, que una autoridad distinta a la que tenemos pueda resolver este asunto si la sociedad no participa. Lo veo muy lejos porque no, antes decían porque gobernaba el PRI y dejó esta estela de delitos, de corrupción. No, porque somos los mismos ciudadanos, somos los mismos, o sea, no nos cambiaron, los que gobiernan son los mismos. Entonces, va a venir otro gobierno con otras siglas, pero vamos a seguir siendo nosotros. Entonces, nosotros somos los que tenemos que hacer la propuesta al gobierno, pero con seriedad, no quítate tú porque voy yo. Eso es lo que nos ha pasado, ¿no? Cuando están fuera, critican, señalan, como tú decías, Mari, el dirigente del PRI, exige, pero ¿qué propone? No. Los dirigentes políticos, los actores políticos, los líderes deben de alguna manera proponer al gobierno, cumplir con entregar. Hay una mesa política que tiene el Estado, donde participan todos los dirigentes de partido, donde hay actores políticos. Es ahí donde se tiene que plantear la solución de los problemas. Hay que escuchar a la sociedad, tienen que voltear los ojos hacia acá, porque de lo contrario, el problema va a seguir. Cuando no hay información, hay confusión, y la confusión nos lleva a cometer errores, definitivamente, ¿no? Yo escuchaba que en el municipio de Comalcalco se está planteando reconstruir su principal mercado, y el domingo van a tener ellos una consulta ciudadana. Los ciudadanos van a proponer qué es lo que quieren de su mercado. De esa manera los locatarios se sentirán presionados para colaborar. Entonces, de la misma manera se tendría que hacer con nuestros problemas. ¿Cuál es el problema que más nos preocupa como sociedad hoy en día? La inseguridad. Más allá de la salud, más allá de la educación, más allá del trabajo. Porque ¿para qué queremos trabajo? ¿Para qué queremos lo demás? Si estamos inseguros, si estamos a merced del AMPA. Entonces, es aquí donde nosotros tenemos que proponerle al Estado. Sí. Al Estado, pero no como chantaje, no para claro, que sacamos del Estado, sino para que nos solucionemos juntos un problema grave como la inseguridad. Acabas de decir algo muy interesante.
la participación ciudadana, la consulta, el plebiscito, referéndum. México, lamentablemente, la única oportunidad que tienen los mexicanos y los tabasqueños de participar y de que sean tomadas en cuenta su voluntad popular es en las elecciones ordinarias y extraordinarias. Fuera de ello, ya no hay ningún referéndum, ninguna consulta popular, ninguna actividad de participación ciudadana. No la están promoviendo los partidos políticos ni las autoridades. Hoy necesita el municipio del centro y todos los ayuntamientos de todo el estado propiciar una participación, una consulta para desahogar y tener quieta esa sociedad que está tensa por todos los problemas y menesteres sociales. Muy interesante lo que acabas de contribuir. A punto de irnos, Mari. Impresionante, en verdad, lo que comentaba el compañero Abiud, y bueno, también se hace un enlace con lo que dice Osvaldo, la participación de la ciudadanía, pero fíjate que me queda clarísimo que en efecto somos los mismos quienes vienen a gobernar, quienes tienen en sus manos las administraciones, quizás sea con otras siglas, pero los ciudadanos hemos sido los que estamos de años, y quienes están en las administraciones también es la misma gente que quizás no comulga con uno con otro instituto político, pero son las mismas personas, saben de los problemas que nos aquejan aquí en Tabasco, y desgraciadamente vemos que cada vez se van enredando más en este asunto, y las propuestas que hacen los actores políticos, con tal de no darle continuidad a las cosas que ya se habían hecho, arman una nueva, y entonces ahí se pierde también el seguimiento de las cosas que deberían de ser buenas. Las propuestas que se hacen en estas famosas mesas de negociaciones, mesas que se llaman para que la gente plantee lo que le aqueja más, son desechadas porque las administraciones a lo mejor, no, es que ya lo hizo la administración anterior y pues ya no le voy a dar continuidad y eso no funciona. Si funcionan, ¿por qué no continuar el proyecto que se tenía para que obviamente, bueno, pues esto mejore, ¿no? Mari, Osvaldo, una vez más, a nombre del Grupo TVX y el programa Tercer Estado, le quiero dar las gracias a ustedes y gracias, auditorio, por escucharnos. La verdad que hacemos un esfuerzo, tratamos de llevarles una opinión que le llegue a las autoridades para resolver tantos problemas que tenemos, donde todos, de alguna manera, como siempre decimos, es el invitado que es usted siempre en este programa, aporte también una idea para resolver los problemas. Nos vemos en la próxima, Dios mediante, y que siga pasándola muy bien. Muchas gracias. Esto fue Tercer Estado, un programa hecho para usted buscando hacer conciencia sobre la problemática que vivimos en nuestra entidad y tratando de aportar lo mejor para la solución de los conflictos y necesidades de nuestra comunidad. Tercer Estado estará con ustedes como siempre todos los martes y jueves de 7 a 8 de la noche por esta frecuencia y por este canal. Tercer Estado. Buenas noches. XHBX, la